Muy bien, continuaremos entonces con el capítulo 49. Juan Hus, un hombre muy, muy, muy importante, muy admirado, muy reconocido. Y dice así Juan Hus, dice: por tanto, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, Católica y Universal, porque únicamente Cristo es la cabeza y sus predestinados son el cuerpo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Diría Juan Hus, o John Hus. Pues bueno, como les decía, mientras Wycliffe estaba peleándose allá con las autoridades eclesiásticas en Inglaterra, en la lejana Bohemia, allá en los países de Europa Oriental, se estaba gestando un movimiento bastante interesante. Bohemia es lo que hoy en día tendría a llamarse Checoslovaquia. Estaba pues muy unida al imperio alemán. Recordemos que el imperio alemán era el sucesor del Sacro Imperio Romano. Y pues de hecho, en 1346 el emperador Carlos IV había heredado el trono de Bohemia, y a partir de entonces las relaciones entre ambos países pues habían sido bastante buenas. En Bohemia, como en el resto de Europa, pues era necesaria una reforma eclesiástica. Había simonía, había mucha corrupción moral, y ya platicamos largo y tendido de todo el mugrero que había en esa época. Se calcula que aproximadamente la mitad del territorio nacional estaba en manos eclesiásticas, es decir, gran parte del país estaba en manos de la iglesia. Y dices, oye, pero ¿cómo, verdad? No se suponía que la iglesia pues estaba con otros fines, y la corona poseía, fíjense, una sexta parte. O sea, el 50% estaba en manos de la iglesia, y solamente una sexta parte estaba en manos de la corona. Y no digo que la corona fuera buena tampoco, ¿verdad? Por tanto, no debería sorprendernos que muchos reyes bohemios trataron de limitar el poder de la jerarquía eclesiástica, y por esa razón pues apoyaran el movimiento de reforma. Pero también es cierto que varios de esos reyes fueron reformadores sinceros, y acciones fueron movidas por un deseo de corregir los abusos que existían en la iglesia. Porque pues el movimiento reformador bohemio parece haber empezado en la época de Carlos IV, y a iniciativa suya pues fue el primer gran predicador fue Conrado Waldhausen, llevado al país por el propio rey. Y pronto pues Conrado tuvo un número considerable de discípulos, que pues justamente estos discípulos empiezan a interesarse por esos temas, y es posible trazar una línea de sucesión ininterrumpida entre él y el más famoso de los reformadores, que sería John Hus. Por tanto, aunque es cierto que la ciudad de Wycliffe sí hallaron eco en Hus, no debe exagerarse al punto de hacer del reformador pues, bohemio un discípulo más de Wycliffe, ¿verdad? Eso no es cierto. Sí fue impactado, pero no, realmente tuvo más importancia Conrado Waldhausen. Entonces, la situación política también es importante, porque en 1363 Wenceslao IV había sido coronado rey de Bohemia, todavía en vida de su padre Carlos IV, y en 1378, cuando este muere, lo sucede también como emperador de Alemania. Al principio su gobierno en ambos países pues, fue efectivo, pero poco a poco fue abandonando los intereses del imperio, que finalmente se rebela en 1400 y lo depone. 11 años más tarde, Segismundo, hermano de Wenceslao, fue hecho emperador por los rebeldes alemanes. Y puesto que Wenceslao todavía se consideraba a sí mismo único emperador legítimo, pues las relaciones entre ambos hermanos no eran muy buenas. Pero lo cierto es de que aún en Bohemia, Wenceslao se había retirado de los asuntos políticos, dejando el gobierno en manos de sus favoritos, y pues ahora sí que se estaba dedicando mucho al vino, ¿verdad? Le gustaba el trago. Y pues bueno, a principios del siglo XV el país parecía estallar al borde de la anarquía y a mucho caos. Otro factor político importante es la tensión entre los bohemios o los checos y los alemanes, ya que estos últimos eran una minoría, pero gozaban de mucho poder. En la Universidad de Praga, por ejemplo, sin ser la mayoría, contaban con 3 votos de 4, y los checos solamente con 1. Entonces el sentimiento nacionalista bohemio empieza a crecer, a exacerbarse cada vez más, y fue uno de los factores importantes en el curso posterior de la reforma husita de John Hus.
Y en este contexto de corrupción, falta de gobierno, nacionalismo, crisis, es que aparece la figura notable de John Hus. ¿Y cuál fue su obra, o cuál fue su, por así decirlo, fuerte? John Hus nace alrededor del 1370 en una familia campesina en la aldea de Husinek, y él ingresa a la Universidad de Praga cuando tenía 16 años. Digo, aquí lo interesante, y me gustaría saber, es cómo le hacía la gente que salía de las aldeas para ingresar a una universidad. Digo, porque pues era muy caro, entonces, pues, ¿cómo le hacían, verdad? Digo, no había las facilidades que hay hoy en día. Siempre me ha intrigado ese tema. Y a partir de entonces, pues toda su vida transcurre en la capital de su país, excepto por 2 años de exilio y su encarcelamiento pues en Constanza. En 1402 fue hecho rector, predicador de la capilla de Belén, no Belén en Israel, Belén allá en Bohemia. Y pues ahí se dedica a predicar la reforma que muchos checos habían propugnado desde el tiempo de Carlos IV. Tenía mucha elocuencia, mucho ardor, y pues pronto aquella capilla pues se vuelve el centro del movimiento reformador. Wenceslao y su esposa Sofía lo toman por confesor y pues le prestaron su apoyo, cuando algunos de los miembros más destacados de la jerarquía comienzan a mirarlo como que con celos. Pero pues buena parte del pueblo y de la nobleza parecía seguirlo genuinamente. El apoyo de los reyes era suficiente para que no se atrevieran a hacerle nada, ¿verdad? El mismo año que pasó a ocupar el púlpito de Belén, Hus fue hecho rector de la universidad y pues por tanto estaba en una posición muy óptima para impulsar la reforma. Al mismo tiempo que predicaba contra los abusos que había en la iglesia, él estaba sosteniendo las doctrinas generalmente aceptadas. De hecho, no se podían decir que John Hus se atrevía a impugnar la ortodoxia, es decir, él no atacaba la doctrina de la iglesia hasta este punto. Era una persona afable y tenía mucho apoyo popular. El conflicto surge en los círculos universitarios, porque poco antes habían comenzado a llegar a Praga las obras de Wycliffe. Un discípulo de Juan Hus, Jerónimo de Praga, pasó un tiempo en Inglaterra y trajo consigo algunas de las obras pues, más radicales de Wycliffe. Hus las lee con mucho interés y entusiasmo, y pues trataba de algunas preocupaciones, eran muy semejantes a las de él. Pero lo cierto es de que Hus nunca se hizo, por así decirlo, Wycliffita o Lollardo. Simplemente los intereses de Wycliffe no eran los mismos de Hus, quien no se preocupaba tanto por las cuestiones doctrinales, sino él veía la reforma práctica de la iglesia. Es decir, mientras Wycliffe sí decía, no, es que la iglesia roba y hay que quitar esto de la transubstanciación y que esto es mágico y aquello, bueno, Wycliffe no, Wycliffe se preocupaba más por la corrupción moral que había en su época. Entonces él nunca estuvo con Wycliffe de acuerdo acerca del tema de la comunión, y hasta el fin continuó sosteniendo una posición pues ortodoxa en cuanto a la transubstanciación. Pues ahora sí que en la universidad se discutían las obras de Wycliffe, los alemanes que se oponían a ellas por muchas razones. Lo cierto es de que Wycliffe era realista y los alemanes seguían corrientes nominalistas, ¿sí? Es decir, el realismo iba más apegado a temas de la realidad, la razón, todo este punto, ¿verdad? Y los alemanes trataban a los checos como que eran un puñado de bárbaros anticuados que no estaban al día en las cuestiones filosóficas y teológicas, ¿verdad? Y que por ello pues no seguían el nominalismo que estaba más de moda en aquellos tiempos. Y pues bueno, las obras de Wycliffe venían a prestarles apoyo a los bohemios, mostrando que pues en esta prestigiosa universidad un maestro había sostenido el realismo, y pues bueno, en una fecha reciente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí esta pelea fue de carácter técnico o filosófico, del realismo, el nominalismo y demás, pero los alemanes, en un intento de ganar la batalla, tratan de dirigir el debate hacia las doctrinas más controvertidas, por así decirlo, de Wycliffe, con el propósito de decir que ellos eran herejes, ¿verdad? Entonces Juan Hus y sus compañeros se dejan llevar por esa política, y pues pronto se vieron en la difícil situación de tener que defender las obras de un autor cuyas ideas no estaban completamente de acuerdo. O sea, ellos ni siquiera defendían completamente a Wycliffe, simplemente discutían sus obras, pero no estaban de acuerdo completamente con él, ¿verdad?
Entonces, repetidamente los checos declararon que no estaban defendiendo estas doctrinas, sino su derecho a leer las obras de Wycliffe. Simplemente decían, oye, simplemente queremos leerlas, no estamos defendiendo todo de él, simplemente queremos que haya más libertad de conciencia, vaya, de opiniones. Entonces los alemanes los empiezan a acusar de wyclifitas, por así decirlo, y varios miembros de la jerarquía que estaban molestos por los ataques de Hus y sus seguidores, pues vieron en esto una buena oportunidad para desprestigiar a Juan Hus. Era la época del concilio de Pisa, había 3 papas, entonces Wenceslao apoyaba al papa Pisano, mientras el arzobispo de Praga y los alemanes en la universidad pues apoyaban a Gregorio XII, y puesto que Wenceslao necesitaba que la universidad apoyara su política y en ella los checos tenían mayoría, pues el rey simplemente cambió el sistema de votación, dándoles 3 votos a los checos y 1 a los alemanes. Estos últimos pues abandonan la ciudad y se fueron a Leipzig, donde fundan una nueva universidad, declarando que la de Praga pues se había dado a la herejía. Y pues aunque esto continuó, constituyó un triunfo para el movimiento husita, es que también constituyó o contribuyó a propagar la idea de que ellos eran herejes, ya que eran seguidores de Wycliffe. Entonces el arzobispo sometió a la postre a la voluntad del rey y pues reconoció al papa Pisano, pero se vengó de Hus y los suyos solicitando que ese papa, Alejandro V, prohibiera la posesión de las obras de Wycliffe. El papa accede y además prohibió que se predicara fuera de las catedrales, los monasterios o las iglesias parroquiales. Y puesto que el púlpito de Hus era la capilla de Belén, no cumplía esas condiciones, ¿verdad? Entonces el golpe iba claramente dirigido contra él. Entonces la Universidad de Praga protesta de que esto no tiene ningún sentido, pero pues Hus tenía una difícil decisión entre desobedecer al Papa y dejar de predicar. Tras la postre, pues su conciencia se impuso, sube al púlpito y continúa predicando. Y es cuando él desobedece públicamente a Alejandro V. Y hubo muchas otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, se le convoca a Roma en 1410 para dar cuenta de sus acciones, pero él se niega a ir. En consecuencia, el año que viene, el cardenal Colonna lo excomulga en nombre del Papa por haber desobedecido, pero a pesar de eso, pues Hus continúa predicando en Belén y participando de la vida eclesiástica, ¿verdad? Pues contaba con el apoyo de los reyes y buena parte del país. Así llega Hus a un punto revolucionario en su doctrina, es decir, un papa indigno que se oponga al bienestar de la iglesia no ha de ser obedecido. Entonces Hus no pretendía que no fuera papa legítimo, puesto pues, que él estaba de acuerdo en aceptar el papa Pisano, pero aún así tal papa pues no merecía obediencia, ¿verdad? Entonces hasta aquí uno estaba diciendo más lo que decían los mismos jefes del movimiento conciliar, de que un papa tenía que estar sujeto a cierta autoridad. La diferencia estaba en que mientras ellos se preocupaban principalmente por la cuestión jurídica, de cómo decidir entre varios papas rivales, pues ahora sí que Hus acababa de por seguir a Wycliffe en este punto, declarando que la última autoridad pues es la Biblia, y que un papa que no se ajuste a ella no debe ser obedecido. Pero aún así, pues esto era con algunas diferencias lo mismo que había dicho Guillermo de Ockham, a declarar que ni el papa ni el concilio, solo la escritura son infalibles. ¿Sí? Vemos aquí algo muy importante. Y otro incidente tiene que ver cuando Juan XXIII, el papa Pisano, el pirata, estaba en guerra con Ladislao de Nápoles, y esta contienda, su única esperanza estaba en contar con el apoyo del resto de la cristiandad, y por tanto declara que la guerra contra Ladislao era una cruzada y promulga la venta de indulgencias para costearla. A Bohemia pues llegan vendedores de indulgencias utilizando pues toda clase de métodos para anunciar su mercancía. Hus 20 años más tarde había comprado una indulgencia, pero ahora pues había cambiado de parecer. Él protesta y en primer lugar dice que una guerra entre cristianos no puede llamarse cruzada, y en segundo lugar dice que solamente Dios puede dar indulgencia y no de pretender venderse lo que viene únicamente de Dios, ¿verdad? Pero el rey quería mantener buenas relaciones con Juan XXIII y, entre otras razones, la cuestión de si él o su hermano Segismundo era el legítimo emperador estaba todavía en disputa. Por lo tanto, había que ganarse a Juan XXIII, había que echárselo a la bolsa. Entonces el rey prohíbe que se continúe criticando la venta de indulgencias, pero pues su prohibición resulta tardía, ¿verdad?
porque lo cierto es de que ya todos sabían la opinión de Hus y sus compañeros, hasta tal punto que se habían producido motines públicos protestando contra esto, ¿verdad? Entonces, mientras Juan XXIII y Ladislao hicieron las paces y la pretendida cruzada se suspende, Hus quedó todavía ante Roma como el jefe de una gran herejía, y hasta se llegó a decir que todos los bohemios eran herejes. En 1412, Hus fue excomulgado de nuevo, fíjense que relevaba una doble excomunión, por no haber comparecido ante la corte papal, y se le fijó un breve plazo para acudir, y si no lo hacía, pues Praga o cualquier otro lugar que le prestara refugio quedarían bajo entredicho. Luego, la supuesta herejía de Hus pues redundaría en perjuicio de la ciudad. Entonces el reformador decide abandonar la ciudad, donde había transcurrido la mayor parte de su vida, y se refugia en el sur de Bohemia, donde se dedicó a continuar su labor reformadora mediante escritos. Allí le llegó la noticia que por fin se reuniría un gran concilio en Constanza y que se le invitaba a acudir a él en su propia defensa. Además, el emperador Segismundo le ofrecía un salvoconducto que le garantizaba su seguridad personal. ¿Sí? Ya ahora sí vemos a Hus ante el concilio, y lo cierto es de que el concilio de Constanza pues prometía algo muy interesante, ¿verdad? Porque ya se iban a juzgar por primera vez a los papas, y acude por ahí Juan Gersón, Pedro de Ailly, y en él se decide una vez por todas que la cuestión de quién será el legítimo papa, y se tomarían medidas contra la simonía, el pluralismo y muchos otros males más. Ahí estaba invitado Hus para presentar su caso, y aquella asamblea pues podría volverse el gran púlpito que él utilizaría para reformar, pero Hus no podría o no cabría de que dejara de asistir. Pero por otra parte, el hecho de que fuera necesario un salvoconducto pues daba indicios de los peligros de lo que podría acarrear, ¿verdad? Hus sabía que los alemanes que se habían ido a Leipzig habían continuado esparciendo el rumor de que era hereje, y sabía también que no podía contar con la simpatía alguna de Juan XXIII y su curia. Por ello, antes de partir, él deja un documento que debía ser leído en caso de su muerte, y como medida del carácter, él dice que pues bueno, su más grande pecado era que le gustaba jugar mucho al ajedrez. Entonces había mucho peligro ir a ese concilio, incluso pues bueno, él sabía que todo lo que estaba jugando, pero pues su conciencia lo obligaba a ir. Entonces allá va el reformador, confiado en el salvoconducto y en la justicia de su causa. Y aunque al principio Juan XXIII lo recibe cortésmente, a los pocos días se le citó ante el consistorio papal. Hus acude, y aunque declara que ya ha venido para exponer su fe ante el concilio y no ante el consistorio, ahí pues ahora sí que se le acusa formalmente de hereje, y él responde que prefiere morir antes que ser hereje, y que si se le convencía de que él había atacado a la iglesia en algo, o a la doctrina de la iglesia, pues él se iba a retractar. Pero la cuestión quedó en suspenso, ¿sí? Lo cierto es de que hasta aquí pues Juan Hus fue tratado como un prisionero, primero en su propia casa, después en el palacio del obispo, y por último en una serie de conventos, ¿sí? Cuando el emperador, que no había llegado todavía a Constanza, supo lo que había sucedido, se enoja y promete hacer que se respetara su salvoconducto, pero después empieza a darle largas al asunto porque no le convenía aparecer como protector de herejes. En vano fueron las protestas de Hus, incluso fueron en vano las protestas de muchos nobles bohemios. Hus tenía hasta una certificación del gran inquisidor de Bohemia declarando que era inocente de toda herejía, pero para los italianos, alemanes y franceses, que eran mayoría del concilio, los checos no eran más que unos bárbaros que sabían poco de teología y que pues cuyos juicios no eran de fiar. El 5 de junio de 1415, Hus compareció ante el concilio. Unos pocos días antes, Juan XXIII había sido arrestado y traído de vuelta a Constanza, como platicamos la vez pasada. Esto quería decir que el Papa Pisano había perdido todo poder, y pues muchos esperarían de que bueno, entonces ya van a dejar libre a Hus, ¿sí? Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Cuando Hus fue llevado ante la asamblea, iba encadenado como si hubiera intentado huir o se lo hubiera ya condenado. Allí se le acusó formalmente de hereje y de seguir las doctrinas de Wycliffe. Hus trató de exponer sus opiniones,
pero hubo tanto griterío que no se le podía ir. Al fin se pospuso la cuestión. 3 días más duró este proceso, repetidamente se le acusa de hereje, pero cuando se le señalaron doctrinas concretas en las que supuestamente estaba su herejía, Hus demostró que era perfectamente ortodoxo. Pedro de Ailly se hizo cargo del juicio exigiendo que Hus se retractara de sus herejías. Hus insistía en que nunca había creído en las doctrinas que se le decían y decía, oye, ¿cómo voy a retractar de algo que nunca creí? O sea, yo ya dejé claro que yo no era seguidor de Wycliffe. O sea, sí leí sus obras y todo, pero yo no era seguidor de él. Entonces, ¿cómo me voy a retractar de algo que nunca hice? Ellos esto lo hacían porque la idea era someter la idea de que el concilio tenía la autoridad máxima. Entonces, Hus le señalaba que el papa que lo había acusado en desobediencia era el mismo que el concilio acababa de deponer, mostrándole sus contradicciones a un hombre supuestamente sabio, pues ahora sí que no era algo muy políticamente sabio. Entonces el rencor de su juez se enconó cada vez más y otros de los líderes del concilio, entre ellos Juan Gersón, decían que estaban perdiendo el tiempo, que debían dedicarse a cuestiones más importantes y que en todo caso pues a los herejes no hay que prestarles tribuna, ¿sí? El emperador se dejó convencer con el argumento de que no hay que guardar la fe con quienes carecen de ella y retira su salvoconducto. Cuando Hus declaró por fin que era cierto que había dicho que de no haber querido ir a Constanza, ni el emperador ni el rey hubieran podido obligarlo, pues ahí vieron la prueba de que era un hereje obstinado y orgulloso, ¿sí? Pero pues el noble bohemio Juan de Clum lo defendió valientemente hasta el final, declaró que lo que Hus había dicho era cierto y que tanto él como muchos otros poderosos que él hubieran protegido a Hus de no haber querido acudir al concilio. Y pues todo lo que el concilio pedía era que Hus se sometiera, retractándose de sus doctrinas, pero no estaba dispuesto a escuchar ni querer al acusado en cuanto a cuáles eran las doctrinas que verdaderamente había creído y enseñado. Es decir, una simple retractación hubiera bastado. El cardenal Zabarella preparó un documento en el que se le exigía a Hus que se retractara de sus errores y aceptara la autoridad del concilio, aunque el documento estaba cuidadosamente escrito porque sus jueces querían darle una oportunidad de retractarse y así ganar esta pelea. El reformador sabía que si se retractaba condenaría con ello pues a todos sus seguidores, no solamente a él, y pues lo cierto es de que esto era pues ahora sí que algo bastante complicado porque todos aquellos compañeros serían herejes, ¿verdad? Sí, si él decía que él había pues, tenido algo así. Entonces Hus dice, apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo, en sus manos pongo mi causa, puesto que él ha de juzgar a cada cual, no a base de testigos falsos y concilios cerrados, sino de la verdad y la justicia. Entonces por varios días se le tiene encarcelado, en esperanza de que flaqueara y se retractara, pero Juan se mantuvo firme. Por fin, el 6 de julio fue llevado a la catedral de Constanza, ahí tras un sermón acerca de la obstinación de los herejes, se le vistió de sacerdote y se le entregó el cáliz, solo para luego arrebatárselo en señal de que se le retiraban sus órdenes sacerdotales. Después le cortaron el cabello para borrar la tonsura, haciéndole una cruz en la cabeza, y por último le colocaron en la cabeza una corona de papel que tenía diablillos pintados y lo mandan a ser quemado. Camino del suplicio lo llevaron junto con una pira en la cual ardían sus libros y de nuevo se le pidió que se retractara y una vez más se negó firmemente. Por fin oró diciendo, Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Y murió cantando los salmos. Así terminaría la historia de Juan Hus, el reformador o el prerreformador. ¿Sí? Ahora, lo cierto es de que cuando ellos toman sus cenizas, las echan al lago para que cada quede de este hombre, pero lo cierto es de que sus discípulos recogieron la tierra en la que fue quemado y la llevaron de regreso a Bohemia. Después Jerónimo de Praga, quien había decidido unirse a Juan Hus en Constanza, sufre la misma suerte. Esto tuvo pues gran indignación en Bohemia, los nobles, la universidad, el pueblo se negaron a reconocer la autoridad del concilio y en esto fueron los nobles que toman la iniciativa, ¿sí? Más de 400 protestan sobre lo que pasa, declararon que no solamente el concilio sino el papa era un indigno. La respuesta del concilio fue una insistencia en que Hus era hereje, al tiempo que acusaba a los nobles y a Wenceslao y a su esposa de ser patrocinadores de la herejía.
Acto seguido, el concilio promulgó una serie de decretos que nadie obedeció. La Universidad de Praga quedaba clausurada, los nobles que hayan protestado tenían que comparecer en Constanza y pues les estaba prohibido a los bohemios ordenar sacerdotes que sostuvieran las doctrinas de Hus. En Bohemia había varios intereses de los nobles en oposición al concilio. Entre sí, además, estaban los nobles defensores, profesores, predicadores de Praga, que eran los seguidores de Hus, ¿verdad? Y pues ahora sí que lejos de la capital había movimientos populares de un origen medio oscuro que se oponían a la iglesia establecida. Entre ellos estaban los del Monte Tabor, que eran revolucionarios apocalípticos, creían que el fin estaba cerca y habían que contribuir al fin mediante el uso de la espada. Estos sí eran unos verdaderos radicales, ¿sí? Los taboritas insistían en que todo que no estuviera en la Biblia debía ser rechazado, y frente a ello, pues los husitas de Praga sostenían que solo debía rechazarse lo que contradijera lo que dijera la escritura. Por tanto, los husitas retenían parte de las ceremonias tradicionales, como las vestimentas, ornamentos, y pues mientras que los taboritas rechazaban todo esto. En realidad, como muchas veces sucede, en esta clase de confrontación era un tema social. Los taboritas eran gente de clase baja, ¿sí? Gente para la que los ornamentos y las ceremonias eran un lujo abominable, y los husitas pues eran nobles, burgueses, gente con formación, con gustos por el arte, las letras, la tradición, los ornamentos. Esto choca en su momento, pero pues ante la amenaza externa había que olvidar sus diferencias y unirse frente al enemigo común. Entonces esto los lleva a ponerse de acuerdo en 4 artículos que a partir de entonces serían el fundamento del movimiento rebelde bohemio. El primero era que se predicara libremente por todo el reino de Bohemia la palabra de Dios. El segundo era que la comunión se administrara en ambas especies, es decir, que los laicos tuvieran la copa. Esta era una conclusión que Hus había llegado en los últimos días de su vida. Y tercero es que el clero fuese desprovisto de sus riquezas y viviera en pobreza apostólica. Y cuarto, que los pecados públicos y mayores fuesen castigados, en particular el pecado de la simonía, ¿sí? Estos 4 artículos se le presentan a Segismundo en un periodo complicado. Wenceslao acababa de morir, el heredero de la corona era pues nada más que su hermano Segismundo, el emperador que en Constanza había traicionado a Hus. El país estaba dividido y no estaba listo para oponérsele, no estaba listo para oponerse a la sucesión del trono, ¿sí? Pero tampoco estaba listo para capitular y entregarse en manos de Segismundo. Entonces le pidieron condiciones, le dijeron: ok, te vamos a poner como rey también de aquí, pero pues además de los 4 artículos no les vas a dar cargos públicos a los alemanes y habría libertad de cultos. Pero Segismundo sabía que aceptar eso sería ir en contra del concilio que él había auspiciado, y ahora sí que, sin dar a entender que la condenación de Hus había sido injusta, lo que hace es de que, pues sabes qué, pues no quiero y voy a tomar el trono por la fuerza. Entonces para ello logra que el Papa proclamara una gran cruzada contra los herejes husitas, y las tropas de Segismundo llegaron hasta Praga, pero ahí fueron derrotadas por un contingente que en su mayoría eran taboritas, al mando de un hombre llamado Juan Žižka. Él era un hombre de la nobleza menor que, decepcionado con los husitas de Praga, se había unido a los taboritas y los había organizado militarmente. Su principal arma de guerra eran los carros de los campesinos que Žižka transformó en fortalezas sobre ruedas. Entonces, convencidos de que el Señor estaba de su parte, los taboritas caen sobre los ejércitos imperiales y los obligan a retirarse. Más tarde ganan otra batalla y acaban de destruir las fuerzas de la supuesta cruzada. Estos triunfos tuvieron lugar en 1420, repetidamente. El Papa y el Emperador trataron de conquistar la región, y en 1421 un ejército de nada más y nada menos que 100.000 cruzados huyó ante las tropas de Žižka, que perdió el único ojo que le quedaba porque era tuerto. A pesar de eso, no abandonó la tarea militar. Al año siguiente vuelve una tercera cruzada contra los bohemios, que se deshace al toparse con el enemigo. Poco después Žižka se aparta de los taboritas y se une a la fraternidad del Monte Oreb, que era una fraternidad más equilibrada, ya que muchos taboritas estaban volviendo muy místicos y visionarios, ¿verdad? Ahí vivió hasta su muerte a consecuencias de la plaga en 1424,
pero a pesar de haber perdido a su gran general, los husitas siguieron triunfando en el campo de batalla, porque hubo nuevas cruzadas en 1427 y en 1431 que no tuvieron mejor éxito, es decir, aplastaron a los ejércitos imperiales. La última campaña tuvo lugar mientras los husitas negociaban con el concilio de Basilea, convencidos de que por fin habían cometido un grave error al condenar a Juan Hus. Los conciliaristas invitaron a los jefes husitas a asistir de nuevo al concilio para zanjar sus diferencias, pero los bohemios, ya viendo lo que le pasaba a Hus, dijeron no vamos a ir, ya que exigimos muchas garantías. Ya al ver que esto no avanzaba, los católicos intentan una nueva cruzada en la cual fueron aplastados una vez más. ¿Sí? Es decir, está bien, la regamos en que matamos a Juan Hus, pero vengan para acá. Ok, sí vamos, pero debe haber condiciones de paz. Ya ves que llamarte de negociar la paz, otra vez muerte. Ah, caray. Entonces esto los lleva a negociar un acuerdo con los husitas. La iglesia de Bohemia regresa a la comunión romana, pero pues aunque se permitía en ella la comunión de ambas especies y se garantizaban en Bohemia algunos elementos de los 4 artículos. A esto accedieron muchos husitas, particularmente los nobles. Se firmó un convenio y por fin Segismundo puede ocupar el trono de Bohemia hasta que muere 16 meses después. Pero no todos estaban de acuerdo. Muchos se apartaron de la iglesia y formaron las famosas Unitas Fratrum, Unidad de los Hermanos. Esta organización creció bastante no solo en Bohemia, también en Moravia, y durante la Reforma se establecieron relaciones estrechas con el protestantismo y por un tiempo se pensó que se unirían a los luteranos. Poco tiempo después, los emperadores de la Casa de Austria, que le prestaban todo su apoyo al catolicismo, comenzaron a perseguirlos. La organización quedó prácticamente destruida, pero desde el exilio, su obispo, Juan Amos Comenio, continuaba alentándolos e intercediendo por ellos. En esa obra ganó reputación de ser un hombre santo, sabio y un gran reformador de la educación. El sueño de este hombre de Comenio, que algún día después de la persecución surgiera en algún lugar un retoño de la planta que la violencia había cortado, y su sueño no se frustró, puesto que más adelante en esta historia volveremos a platicar acerca del remanente de las Unitas Fratrum, bajo el nombre de los moravos, que serían un elemento bastante importante en la Reforma Protestante. Pero bueno, hasta aquí dejamos el tema de Juan Hus y próximamente platicaremos de los movimientos populares y las reformas teológicas.